Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre la corrupción que hay política en España durante la presidencia de Pedro Sánchez. Es una situación que mantiene alarmado no solamente a España, sino a los que seguimos la política española. Pedro Sánchez vive sus horas más críticas como presidente del gobierno de España. Lleva 7 años en el poder y los indicios de corrupción que un informe de la Guardia Civil revela sobre quienes fueron dos altos cargos del Partido Socialista Obrero Español PSOE que Pedro Sánchez liderea, lo que están dejando a España al borde del precipicio. Porque la investigación de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil señala al ex ministro de Transporte José Luis Ábalos y al ahora ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quienes a su vez habían sucedido a José Luis Ábalos en el cargo como protagonistas de una trama que cobra mordidas o ilegales para adjudicar obras públicas en distintas ciudades españolas. Desde hace casi una semana, la filtración de audios y documentaciones que figuran en el informe de 490 páginas aportan día tras día detalles cada vez más escabrosos sobre el comportamiento de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, colaboradores muy cercanos al presidente de España, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha pedido disculpas, pero no convencen. Desde la sede del Partido Socialista Español PSOE, el presidente Pedro Sánchez se mostró compungido, demacrado, aunque la oposición niega o alega que es un efecto intencional de maquillaje. Pedro Sánchez pidió unas disculpas que no conforman al resto de partidos políticos, ni siquiera a quienes integran al gobierno de coalición que él lidera. El movimiento Sumar, su socio minoritario, pide revisar los fueros que protegen a los políticos y sancionar a las empresas que hayan pagado ilegalmente. Las explicaciones de Pedro Sánchez son insuficientes, dijo el martes en la televisión pública española Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder del movimiento Sumar. No es verdad que la corrupción es inevitable, agregó, y marcó el límite de su partido para permanecer en el gobierno o salir de la coalición. Que esto, o sea, la corrupción, se extienda al Partido Socialista, dijo la vicepresidenta, supondría que existe un mecanismo de financiamiento irregular y una manifestación política, y esto es grave, manifestó Yolanda Díaz. La línea roja que trazó la ministra de Trabajo se refiere a la honestidad brutal de las palabras de la vocero del gobierno, Pilar Alegría, quien el martes, durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete, confesó en relación a quienes aparecen involucrados en el informe civil. Sí, van a aparecer más nombres. No lo sé. Sumar está formada por unas 15 fuerzas de izquierda, algunas de las cuales
agitan la bandera de abandonar el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, solo arropado por ministros socialistas. En nuestra disconformidad con lo que según el partido de Yolanda Díaz fue una macra explicación por parte del presidente del gobierno a los indicios de corrupción del PSOE, ni la vicepresidenta ni el resto de ministros de su partido asistieron este miércoles a la sección de control del gobierno en el Congreso. Solo estuvieron presentes los ministros de Sumar que debían responder preguntas ya agendadas de los distintos grupos parlamentarios. Pedro Sánchez llegó al Congreso este miércoles más temprano que de costumbre. A las 8:15 ya estaba en el Parlamento y la sección del control comenzaba a las 9 de la mañana. En la puerta del Congreso, sobre la carrera de San Jerónimo, circulaban vehículos con carteles en la, con una foto de Pedro Sánchez y se podía leer frente a la foto de Pedro Sánchez, corrupto. Eso fue el título que le dieron. Es la tercera vez que el presidente de gobierno se deja ver, al menos en una semana. El 9 de julio próximo se presentará Pedro Sánchez de nuevo en el Congreso para lo que los españoles llaman un pleno monográfico, es decir, una entera sección parlamentaria dedicada a exponer y responder preguntas sobre los indicios de la corrupción que están hundiendo a su partido y asfixiando a su gobierno. Sánchez se atrinchera en un no al adelanto electoral. El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones. Es de más de una lógica sentencia a la vuelta del verano de muchos casos que afectan al Partido Popular, dijo el presidente en el hemiciclo, disipando especulaciones sobre una convocatoria para comicios adelantados. Este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el PSOE, pero hemos actuado, insistió. Esto no va a opacar el extraordinario momento económico y social que atraviesa nuestro país, dijo Pedro Sánchez. Pero hay una moción de censura. José Luis Ávalo fue el principio, pero Santos Cerdán no será el final. Usted es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años, le dijeron en la reunión de los senadores políticos, le dijeron esto a Pedro Sánchez. Ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción, agregaron, en alusión a las fuerzas políticas que apoyaron la reelección de Pedro Sánchez en el 2023. La bancada del Partido Popular comenzó a pedir la renuncia del presidente y coreaban: dimisión, dimisión, dimisión. ¿Cuánto dinero de los españoles se han ido por las tramas de corrupción que los rodea? Esas son preguntas que le hacían al presidente Pedro Sánchez. Mientras su entorno robaba, los españoles estaban haciendo la declaración de la renta, o sea, pagando sus impuestos. Un senador dijo a Pedro Sánchez: es usted un indecente, un corrupto y un traidor. Tomás Gómez, ex líder del PSOE de Madrid, o sea, ex miembro del partido del gobierno, mantiene que Pedro Sánchez se pone por encima de todo, incluso de la ley y del Estado de Derecho. Y cuando algún proceso judicial afecta a su entorno, lo zanja diciendo que no tiene ninguna veracidad y que es una mentira. En democracia esto no es así y esto va camino a una tiranía.
no hay otra salida que convocatoria de elecciones. Sabemos que primero está el país, después el partido y luego cada uno de nosotros. Pedro Sánchez ha acabado con el PSOE, está acabando con España. Su descomposición lo está trasladando a las instituciones y al conjunto de la Iglesia. No hay salida y Pedro Sánchez se empeña en mantenerse aferrado al sillón de esta manera. Ni siquiera para gobernar, eso ya no es política, tiene un tinte casi patológico. Los escándalos que asolan al Partido Socialista Obrero Español y su presunta corrupción que tienen a Pedro Sánchez sin saber cómo seguir adelante han llegado al Parlamento Europeo. Dos eurodiputados, uno polaco y otro rumano, han dado sendos discursos criticando de forma categórica los presuntos casos de corrupción que afectan al gobierno español y asegurando que el Estado de Derecho de España está siendo desmantelado desde dentro. Siegfried Muresan, miembro del Partido Popular Europeo, ha dicho en la tribuna que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó al poder vulnerando el Estado de Derecho mediante su ley de amnistía y que ahora todos estamos siendo testigos de que el presidente Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder, debilitando aún más el Estado de Derecho, fomentando y tolerando que las personas a su alrededor también la vulneren. El Estado de Derecho, queridos colegas, dijo el eurodiputado, significa que el gobierno no controla el poder judicial. Por otra parte, el eurodiputado polaco Michał Warkiewicz, también miembro del Partido Popular Europeo, asegura ser un observador externo de esta situación de España desde un país donde el Estado de Derecho fue devastado durante años. Y me entristece profundamente tener que admitir que el Estado de Derecho de España suscita las más serias preocupaciones, explicó este eurodiputado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su formación política, el Partido Socialista Obrero Español PSOE, se han visto sacudidos en los últimos días por la revelación de que varios altos cargos del partido habrían participado en una trama de corrupción que se incluye cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obras públicas. Entre los implicados está el exministro de Transporte socialista, así como el número 3 del PSOE, ambos hombres de confianza de Pedro Sánchez. Aunque la trama corrupta se destapó en 2024, el gobierno logró contener los daños hasta que el pasado jueves se hizo público un demoledor informe de la Guardia Civil con grabaciones que implican también al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien ya dimitió de su cargo como secretario de organización de la formación política y entregó su acta de diputado en el Parlamento español. Pedro Sánchez se ha disculpado ante los españoles y los votantes del PSOE por haber confiado en Santos Cerdán, pero se ha negado a dimitir o a adelantar la convocatoria de elecciones generales como lo pide la oposición. ¿En qué consisten las acusaciones de corrupción? Las primeras acusaciones que se destaparon en febrero del 2024 se remontan a una pandemia, a la pandemia del COVID, y apuntan a una presunta trama de corrupción en la que se habían concedido contratos millonarios para comprar mascarillas en el 2020. Según la investigación de la Fiscalía
y la Guardia Civil, se sospecha que esta trama pagó precios inflados por la mascarilla, que algunas de las que se compraron eran de mala calidad y que además parte del dinero fue a parar a comisiones ilegales, a pagar por debajo. Pero los contratos de la mascarilla parece ser solo la punta del iceberg, según la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, bajo el nombre de Operación del Orme. La trama corrupta estaría también implicada, según sus pesquisas, en la adjudicación de obras públicas y servicios a determinadas empresas a cambio del cobro de comisiones ilegales, así como el uso de empresas pantallas para blanquear ese dinero. La investigación de la UCO no solo señala a varios políticos socialistas, sino a empresarios vinculados a grandes compañías como Acciones y otros. ¿Quiénes están implicados? La investigación llevó en un primer momento a la determinación en el 2024 de casi una veintena de personas, entre las que se encuentran empresarios, conseguidores y un asesor político vinculado al PSOE, Coldo García, al que se considera eje central de la trama corrupta. Coldo García fue acusado de operación criminal, tráfico de influencia, cohecho y blanqueo de capitales. Pero su detención arrastró en aquel momento a un peso pesado del PSOE, José Luis Ábalos, quien había sido hasta el 2021 ministro de Transporte y secretario de organización del PSOE, el tercer puesto con más poder en España. José Luis Ábalos ha sido señalado por la investigación por su cercanía con Coldo García, que fue su asesor personal durante años, y se investigó si puede ejercer de facilitador en la trama. El exministro está siendo investigado por el Tribunal Supremo por cuatro delitos: tráfico de influencias, perteneciente a una organización criminal, cohecho y malversaciones. La corrupción de hoy en el Senado continúa. Esta situación de corrupción no se ha detenido. Siguen investigando a políticos del PSOE, a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, en una extensa gama de corrupción. Personas que han vendido artículos malos, personas que han cobrado ilegalmente, contratos que se le han dado a empresas por intereses partidarios. Todo esto se ha sumado y en el Congreso de los Senadores se ha pedido la dimisión del presidente Pedro Sánchez. Para dentro de algunos días habrá una reunión, pero esa reunión es el presidente para hablar con las cosas y para que le hagan preguntas. Pero esperamos que se continúen las investigaciones, que la corrupción se pueda parar en España, porque ya es una cosa insostenible la corrupción que hay en el PSOE y en el gobierno. Es verdad que el Partido Socialista Español, el PSOE, tiene una larga trayectoria, más de 100 años de existencia, que ha venido trabajando muy honradamente, pero en este momento, con Pedro Sánchez a la cabeza, porque la situación no está solamente en el partido. La esposa de Pedro Sánchez tiene acusaciones. El hermano de Pedro Sánchez tiene acusaciones. Quiere decir que él está rodeado de familiares, de amigos, de compañeros
que están en la corrupción. Esperamos que esta situación se pueda subsanar para que España pueda tener un gobierno honrado y políticos honrados, no la corrupción que hay ahora de parte del gobierno español y de parte de dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Muchas gracias por su atención.